Gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítanme un minuto, vamos a esperar a que vengan más personas. Uno, uno. Bueno, empecemos. Le damos las gracias a todos ustedes por su asistencia. Dentro del programa de presentaciones o webinar que hace el Grupo MON, esta oportunidad vamos a hacer el Doing Business Perú, el cual va a ser un vistazo para aquellas personas de repente interesadas en venir o que ya estén trabajando en Perú o con clientes peruanos, para que tengan un vistazo general de cómo podrían instalarse si desean venir a Perú. Y también vamos a tratar el tema de regímenes tributarios, que es más mi especialidad. En un primer momento, yo he considerado hacer un poco de información que quizás les pueda servir a ustedes o les sea de utilidad. Esta es la inflación anual en Latinoamérica por trimestre. Esta es una información reciente. El día de ayer, antes de ayer me llegó esta información, así que me permitió compartirla con ustedes. Es los últimos 3 trimestres perdóneme, los últimos 2 trimestres del 22 con el primer trimestre del 23. O sea, esta información es muy reciente. Perú, como vemos, está acá, y estos son la inflación trimestral, ¿no? La variación, perdón, de los 12 últimos meses. Tenemos una inflación de 8,6, entonces nos mantenemos relativamente baja. No, si comparamos, por ejemplo, bueno, con Colombia, con Chile, que la tienen un poco más alta. eh, México también la tiene baja, como ven, y Brasil también muy baja. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. No, esto haciendo un relevamiento en un mapa. Bueno, Argentina, ni qué decirlo, no tiene una inflación bastante fuerte, cosa que a nosotros nos sucedía, por ejemplo, a fines de los 80, comienzos de los 90. Primer gobierno de Alan García, tuvimos una inflación muy fuerte. Ya de ahí
comenzamos a tener una inflación relativamente baja porque se comenzó a manejar mucho el tema de la inflación. Entonces ahí podemos ver cómo Perú ha variado en el tema de inflación. Esto es el tipo de cambio, ¿no? Como el sol peruano siempre ha sido una moneda más o menos fuerte. Ayer o antes de ayer para ser exactos, el ministro de Economía y Finanzas de Perú indicó que la moneda más estable en Latinoamérica era en Perú, era la peruana, el nuevo sol. Bueno, ya no es nuevo sol, el sol peruano. Y con eso nos daba una cuenta de la estabilidad que teníamos, a pesar, obviamente, de la situación un poco volátil que tiene el país. Esta es la composición del PBI al cuarto trimestre del año 2022. La mayor parte, el 50%, yo diría que es manufactura, ¿no? Tal como establece acá abajo. En construcción tenemos un 2%, un 11% en comercio, y ahí lo pueden ver ustedes. En construcción 8, y ahí podemos ver cómo está constituido esto. Nuestros principales socios comerciales en una variación trimestral interanual, perdón. Esto es cómo ha ido evolucionando el PBI de nuestros principales socios comerciales, ¿no? China, Estados Unidos y Unión Europea. Y luego de esta data, que espero les sea de utilidad, vamos a empezar con la parte principal, que es cómo instalarse en Perú. Cómo instalarse en Perú es relativamente sencillo, no es tan complicado, salvo alguna particularidad que se las vamos a mencionar a lo largo de la charla, pero en principio no debería de ser nada complicado el tema de constituirse en Perú. No, lo que siempre se va a pedir es una minuta Ay, perdón, me falla esto. Perdón un ratito que se desconfiguró esto. Está ahora sí. Entonces le decía, esto es lo que tenemos actualmente, y que en lo que te dice cómo es que se constituye una empresa. Empezamos por una minuta de constitución firmada por un abogado, donde ustedes redactan básicamente la minuta diciendo quiénes son los socios, el capital de la empresa, qué tipo de sociedad es, etcétera. Esto se eleva en una notaría a una escritura pública y finalmente se lleva a los registros públicos. El notario mismo se encarga muchas veces de hacer el trámite este. Desde el punto de vista tributario, básicamente una vez constituida la empresa inscrita en registros públicos, se tiene que solicitar el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, ante la Administración Tributaria, que en Perú se llama SUNAT, y luego se hace una compra y legalización de libros contables, pero que esto cada vez se va dejando menos de lado porque ahora los libros son electrónicos. Y después hay la parte laboral cuando se incorporan los trabajadores en las planillas, ¿no? En las nóminas que le mencionan ustedes. Ahora, en el caso de la bueno, acá en temas municipales, a veces sí que vas a tener una tienda de atención al público, una tienda donde vendas los productos, y que se trata de esto, vas a necesitar una licencia municipal de funcionamiento, y si tienes un aviso publicitario vas a necesitar una licencia de aviso publicitario también, ¿no? Esto se saca ante las municipalidades, es un trámite bastante sencillo y nada caro. La licencia municipal inclusive se supone que es de por vida, y lo que sí se tiene que ir renovando generalmente cada 2 años, dependiendo de la municipalidad, es el tema de la defensa civil, ¿no? Los permisos de defensa civil. Que tengan su extinguidor, algunas particularidades más que dependiendo del área y del giro del negocio, hay particularidades que te van a dar. Algunos trámites especiales se hacen ante ciertos sectores, ante ciertos ministerios, por ejemplo, si vas a traer algún tipo de equipos de comunicación, de repente alguno de esos sistemas va a necesitar el servicio ante el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si vas a traer cosas de alimento, vas a tener que necesitar un permiso que se registra y se solicita en la DIGESA, en la Dirección General de Salud, o en el DIGEMIC. Si vas a traer algún tipo de temas educativos ante el Ministerio de Educación, pero son cosas muy puntuales y especializadas en las que te piden este tipo de permisos, ¿no? Y bueno, y lo que siempre recomendamos finalmente es el registro de marca comercial, ¿no? O del nombre comercial también de la empresa ante el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y la Propiedad Intelectual, para proteger la marca y que de esa manera no pueda ser usada por otra persona. Y si vas a trabajar con el Estado, es básico también obtener el inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores.
el ERNP, el cual no solamente acepta empresas peruanas, también se pueden inscribir en la ERNP empresas del exterior, por si acaso. No está limitado solo a empresas peruanas. Acá en cuanto a los trámites notariales, esto nuevamente ahora visto desde otra perspectiva, pero yo lo que les quería comentar era que llegado acá en registros públicos, o mejor dicho, yo lo sugeriría acá, antes de hacer la minuta, lo primero que deberíamos hacer es una búsqueda en registros públicos del nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque en Perú, si una empresa tiene ya un nombre, por ejemplo, MON, ¿no? Mon and Associates, no puede haber otro Mon and Associates, porque el registro público te lo va a rechazar. Hay esa particularidad. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente se hace primero una búsqueda del nombre, y si el nombre está libre, haces una reserva, la cual te dura, si no recuerdo mal, 30 días. Y en ese periodo de 30 días, tú puedes ya presentar tu escritura y tu escritura para ya inscribirlo en los registros públicos. Es importante eso de la reserva de nombre. De allí tenemos... perdón, ahí un ratito, ya. De allí tenemos los tipos societarios, ¿no? Los tipos societarios, vamos a tener empresas individuales de responsabilidad ilimitada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la que normalmente sugerimos nosotros? Lo que normalmente sugerimos nosotros es la sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Porque es un tipo más flexible, ¿ya? No te pide, el directorio es un directorio que no necesariamente es obligatorio, es un directorio que puede ser opcional. Los órganos que van a gobernar, por decirlo de alguna manera, este tipo societario va a ser la Junta General de Accionistas más el gerente general, ¿no? Obviamente que encima del gerente general está la Junta General de Accionistas y que se va a reunir, hay reuniones obligatorias, por lo menos una vez al año para el tema de aprobar los estados financieros, y el gerente general es quien tiene que dar cuenta ante la Junta General acerca del desempeño de la labor de la empresa, ¿no? La responsabilidad se limita básicamente al aporte que cada socio haya dado a la empresa como capital, y se puede tener entre 2 a 20 accionistas, ¿no? Esto es lo que les mencionaba yo, la Junta General de Accionistas, estos son los órganos que gobiernan la sociedad anónima cerrada. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano. De ahí viene un directorio que puede ser opcional, que a veces recomendamos si es que, por ejemplo, vamos a tener un tema de personal que viaja a Perú, sobre todo la parte directiva que viene de repente para hacer algún tipo de control, de repente podríamos hacer un directorio para que en base a ese directorio pueda la empresa asumir el gasto de la venida de ese personal que viene a hacer control o visitas cada cierto tiempo, a poder considerar como directores y poder asumir el gasto de esto, porque la administración tributaria es un poco pesada respecto de los gastos que asume una empresa si se trata, por ejemplo, de personal que no está en planilla. No, inclusive no te permite ni siquiera asumir el gasto de los socios, o sea, está muy cuestionado eso a nivel de la administración tributaria peruana. Entonces, una idea de poder hacer para que puedan asumir este gasto es hacerlo a través de la creación de un directorio. Bueno, y ahí viene el gerente y su gerente si es que hubiera, ¿no? Puede ser entre 2 y un máximo de 20. Hay un derecho de preferencia, si algún socio se quiere retirar, el derecho de preferencia para ofrecerle a los otros socios a ver si quieren comprarle sus acciones, o también si en el estatuto establece que no, que el derecho de preferencia no se va a hacer uso, entonces se tiene que poner de manera expresa para que no exista este derecho, ¿no? El capital social, básicamente son acciones nominativas, ¿no? Y la particularidad que tenemos en Perú es que no solamente se permite el aporte de dinero, sino que también se permite el aporte de bienes. El aporte de bienes que está tasado, ¿no? Se supone, o sea, yo aporto, por ejemplo, un vehículo y voy a decir el vehículo vale 15.000. No es que haya un perito tasador, no es que haya alguien que te diga si es que está bien o está mal, pero se supone que en algún momento la administración tributaria podría pedirte que tu capital valorices el bien que estás aportando, ¿no? No a nivel de registros públicos, yo estoy hablando desde un punto de vista más tributario que otra cosa. Predomina el elemento personal, ¿no? Hay algunos supuestos en los cuales nos han preguntado, ¿no? Si se puede constituir una sucursal. Por supuesto que se puede constituir una sucursal, es lo más normal. La sucursal, como nosotros decimos, es un bracito o de una empresa que está fuera en el exterior, de una empresa extranjera. Entonces, a veces de repente, no sé, para participar en algún tipo de licitación, las empresas nos dicen, oye, pero ¿sabes qué? En la licitación me están pidiendo que tenga años de experiencia, y yo si creo una empresa nueva en Perú, esa empresa va a ser nueva, no tiene años.
lo que voy a hacer más bien es crear una sucursal, porque la sucursal me va a permitir acreditar los años, ¿no? Por ejemplo, si en Chile tengo 50 años trabajando, eso, si hago la sucursal obviamente que también sigue teniendo los 50 años de experiencia. Pero ahí hay algunos temas tributarios en los que de repente no es conveniente la creación de una sucursal, pero encontramos algunas salidas distintas para poder solucionar eso, como por ejemplo el hecho de constituir una empresa peruana, ¿no? Y hacer un consorcio con la empresa extranjera y presentarse como un consorcio ante una licitación, sea pública o privada, de tal manera que así jalo, a través del consorcio, jalo la experiencia de la empresa chilena, ¿no? Por ejemplo. Una sociedad, una sucursal, obviamente, desde el punto de vista societario, carece de personería jurídica independiente de su principal, aunque tributariamente la Administración Tributaria ha determinado en algunos informes que la sucursal sí sí se puede considerar como un ente aparte, tanto así que tiene un número de RUC, tanto así que inclusive puede realizar operaciones con su matriz, puede facturarse, puede recibir préstamos, puede haber ese tipo de cosas. Entonces, allí sí, desde el punto de vista tributario, sí se considera como un ente aparte de su matriz. Estos son los requisitos para crear una sucursal en Perú, ¿no? El certificado de vigencia de la empresa matriz, o sea, de la empresa extranjera, la copia del pacto social, del estatuto, de los instrumentos equivalentes en el país de origen, el documento donde conste el acuerdo de establecer una sucursal y donde obviamente se va a tener un capital asignado que no necesariamente se tiene que acreditar o entregar, ¿no? Basta que la empresa en el acta, en el documento donde el acuerdo general de la empresa del exterior se señale y a la empresa peruana se le va a dar 100.000 soles, se le asigna 100.000 dólares de capital, eso no hay necesidad de traer el dinero. Nos basta con el acuerdo, ¿no? Tiene que haber un representante en el Perú, permanente, se supone, y obviamente que este representante tiene que tener los poderes, ¿no? Como le decía yo anteriormente, desde el punto de vista tributario, tengo dos cuestiones por las cuales, si son sucursales de empresas con las cuales el Perú ha celebrado un convenio para evitar la doble imposición, son dos los motivos por los cuales yo diría que es inconveniente crear una sucursal. El primero es que en una sucursal, y esto de manera general, llegado el mes de presentación de la declaración jurada anual de renta, la sucursal es la única empresa a la cual se le pide que tribute el impuesto a la renta sobre las utilidades que haya obtenido, se hayan o no se hayan repartido las mismas. Es decir, se haya o no se haya remesado a la matriz las utilidades de la sucursal. A las demás empresas no, las demás empresas necesitan un acuerdo de Junta General de Accionistas donde acuerdan repartir y cuando efectivamente se haya repartido, se hace una retención del 5%, el pago del impuesto a la renta del 5% sobre las utilidades. Mientras que en el caso de la sucursal, apenas se presenta la declaración jurada anual, generalmente en marzo y abril, te piden que lo pagues de todas maneras, hayas o no hayas enviado los dividendos a la matriz. Y adicionalmente, el otro tema es que, y ya partiendo de los convenios para evitar la doble imposición, y desde el punto de vista del impuesto a la renta, perdón, se señala que el convenio no se aplica a las sucursales. Es decir, si hubiera una operación entre una matriz chilena y su sucursal en Perú, no podría aplicarse el convenio en el sentido de que, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, cuando la empresa chilena factura a la empresa peruana o a la sucursal peruana, si se aplicara el convenio no debería de tributarse, no debería retenerse. Pero en el caso de una sucursal sí, porque a la sucursal no se le aplican los convenios. Ese es un punto importante a tomar en consideración. Pregunta que nos han hecho siempre cuando se crean las sociedades en Perú, básicamente siempre han venido con la idea, la principal respecto a los socios, ¿no? ¿Es verdad que solo pueden ser socios peruanos o que para crear una empresa de capitales extranjeros siempre tiene que por lo menos haber un socio peruano? Eso no es verdad. La empresa peruana que se crea en Perú puede ser constituida por solo socios peruanos, por solo socios extranjeros o por un mix de socios peruanos y extranjeros. No hay un número mínimo, un número máximo. Pueden ser solo peruanos, pueden ser solo extranjeros. O sea, quítense la idea de eso, es bastante flexible la legislación peruana. Nos ha pasado que muchos clientes nos han dicho que no, y eso no es verdad. En cuanto
al capital de la empresa. El capital de la empresa tiene una particularidad en Perú. El capital de la empresa te pide la Ley General de Sociedades que por lo menos, si tú, por ejemplo, pactas que sea $10.000 el capital de la empresa, que por lo menos el 25%, es decir, $2.500, sean pagados, sean entregados, ingresados a la cuenta del banco como capital. ¿Hay un monto mínimo para tener el capital? No, no hay un monto mínimo, pero sí a nivel de bancos hay un monto mínimo a veces que te dicen para abrir una cuenta. No, generalmente $500 te piden para abrir una cuenta. Entonces, en ese caso, si fuera ese el monto mínimo, estamos hablando de que $500 debería ser 25%, con lo cual más o menos tú sacas tu línea de que puede ser $2.000 el capital mínimo, ¿no? A nivel de banco. Los aportes solo en dinero, no, como les mencioné antes, también existe la posibilidad de aportar los bienes, pero los bienes tienen que estar, se hace una declaración jurada indicando el vehículo que he aportado vale $10.000. Entonces, eso, y se firma, ¿no? Por parte del accionista y el representante. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque no vaya a ser que se valorice mucho, se valorice poco un bien que estoy entregando. ¿Es difícil ingresar dinero o sacar dinero del Perú? Es bastante sencillo. Para aportar capital simplemente se hace un giro bancario y se abre la cuenta acá en Perú. Y si se quiere repartir en un momento utilidades producto del negocio, simplemente se va al banco, se le da la instrucción al banco a que remita el dinero hacia donde nos diga, ¿no? Hay dentro de cada institución bancaria un oficial de cumplimiento vinculado a la unidad de inteligencia financiera, el cual, si ve algún tipo de transacción sospechosa, podría llamar al representante de la empresa o incluso detener la operación que considere que pueda ser sospechosa, ¿no? Yo he visto pocos casos, pero sí hemos visto, por ejemplo, alguno en donde llega el dinero desde Europa, está acá un día y el mismo día sale a Estados Unidos. En ese caso, la unidad de inteligencia financiera del banco, con este oficial de cumplimiento, nos llamó para preguntar a qué se debía que viniera pero si no recuerdo mal, que venía de Suiza el dinero. Venía de Suiza y de ahí inmediatamente salía. Entonces se le explica al banco en qué consiste la operación que estamos haciendo y normal, te da pase obviamente que tenemos que ir, presentar al representante y hablar con el oficial de cumplimiento y explicarle. Y mientras sea una explicación coherente, no va a haber ningún tipo de problema. Pero sí están chequeadas, ¿no? Pero no hay, en principio, una regla que te diga que no se puede hacer o que tengas que pedir algo, o reportar a algún sitio, no. Simplemente se hace las operaciones sin reportar a ningún lado y ya al interior del banco ellos mismos son los que hacen el control ¿no? En cuanto al representante legal, desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades, no hay un limitante. El representante legal puede ser cualquier persona, una persona, tan así que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, inclusive la Ley General de Sociedades se pone en esa situación. Puede ser un peruano, puede ser un extranjero, no hay limitante alguno. El limitante que existe es a nivel de la administración tributaria, que cuando la administración tributaria establece los requisitos del representante ante ella, o sea, puede haber un representante ante registros públicos, donde se inscribe la empresa, y otro representante distinto ante la administración tributaria, porque la administración tributaria pide que sea un peruano o sea un extranjero con carné de residencia. Dice calidad migratoria habilitante, eso es un carné de residencia. Entonces, en ese supuesto, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la administración tributaria es la que pone el tamiz, el filtro. Lo que se puede hacer en ese caso es puede ser un gerente general, un extranjero, ¿no? De repente para los clientes, para la parte comercial, presentarse, negociar, etcétera. Pero ante la administración tributaria tengo que nombrar a un peruano o a un extranjero con carnet de residencia, el cual ante la administración tributaria cumplirá la función de representante, ¿no? Distinto, obviamente, que puede ser incluso distinto del gerente general, que puede ser un extranjero sin ningún problema. Eso son cosas para tener en consideración. En cuanto al capital, antes de pasar, de continuar, me gustaría hacer un comentario que quizás le pueda servir a ustedes también. Si estamos hablando de empresas que, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de lo del banco, que es $500, y que entonces, por tanto, el capital debería ser 2.000. Podría ser que esos $2.000 queden cortos, ¿no? Para los primeros meses de operación de la empresa. Entonces, lo que normalmente se va a recurrir es un tema de préstamos. A un tema de préstamos de empresas vinculadas, se entiende normalmente, es como en la generalidad de los casos he visto yo.
Entonces, en ese supuesto de préstamos de empresas vinculadas, hay que tener en cuenta el régimen de precios de transferencia que establece que las operaciones entre las empresas deben hacerse a valor de mercado. Por tanto, las operaciones de préstamo que se hagan entre empresas vinculadas deben de considerar un interés, pactarse un interés. Porque se supone que a nivel de mercado no existen préstamos gratuitos, ¿no? Nadie te presta de manera gratuita sin cobrarte interés alguno. Entonces, ese tema hay que tenerlo en consideración y no perderle de vista, porque en algunos casos hemos tenido clientes que a veces han prestado dinero y no establecen una tasa de interés. Y es importantísimo establecer en un documento una tasa de interés, la cual obviamente se tiene que pagar y sobre la cual hay que tributar un impuesto a la renta. Que cuando se trata de una empresa vinculada, el interés sobre el cual se pacta, que yo diría que va entre un 4 o un 5% anual, la tasa del impuesto a la renta sobre ese interés, porque ese interés genera una renta de fuente peruana para la empresa del exterior que presta dinero a la empresa peruana, hay que tributar el 30% por tratarse de operaciones entre empresas vinculadas, de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Si se tratara de operaciones entre empresas no vinculadas, un préstamo entre empresas no vinculadas, ahí lo que vamos a tener es una tasa del 4,99. Entonces, hay que tener muy bien en cuenta eso. ¿Qué es lo que normalmente nosotros recomendamos? Lo que nosotros normalmente recomendamos es hacer un flujo, ¿no? Proyectarse. Es decir, yo sé que de repente durante los primeros meses del inicio de la operación no voy a tener un flujo de dinero porque voy a estar recién contactando clientes o de repente estoy en un tema de prospección, de buscando clientes y no voy a tener alguno, o de repente los pocos que tengo no cubren el costo de mi operación con el personal o con lo que sea que tenga que tenerse que gastarse acá en Lima o en Perú en general. Entonces, en ese caso, ¿qué le decimos nosotros? Proyéctate, no haz una proyección, no sé, unos 6 primeros meses y fíjate tú cuánto crees tú que te va a costar o sácate un presupuesto y sobre eso haz el capital. Eso debe ser tu capital inicial. Ya luego, con la propia operación de la empresa, la bicicleta, como le digo yo, la misma empresa va a comenzar a generar sus ingresos y obviamente con ella va a poder también asumir sus gastos y de repente inclusive no va a necesitar el tema de los préstamos, ¿no? Pero es bueno que sepan que el préstamo que se vaya a pactar con empresas vinculadas tiene que tener una tasa de interés y que esa tasa de interés genera un impuesto a la renta que pagar cada vez que la empresa peruana le pague el interés al acreedor del exterior, le tiene que retener un 30%. ¿Qué más? En cuanto a los aspectos tributarios, estos son bastante sencillos, son básicamente dos impuestos los que generan el hecho de establecer operaciones en Perú, que son el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, IGB le llamamos nosotros, en muchos países se le denomina IVA. Entonces, el impuesto a la renta tiene una tasa general de 29,5 por el tema de rentas obtenidas por actividades empresariales o desarrolladas en territorio peruano. Y en el IGB lo que vamos a tener es una tasa de 18, ¿ya? Que se va a aplicar tanto sobre venta de bienes como prestaciones de servicios. Entiendo que en Chile había una modificatoria reciente y creo que el tema de los servicios intelectuales, ustedes recién están grabándolos con IGB. Bueno, en Perú siempre está grabado con IGB si se presta el servicio a nivel de empresas, ¿no? Entonces, IGB se aplica sobre todo. Hay algunos productos que no tienen el IGB o el IVA, que no están grabados, generalmente productos de primera necesidad. Hay un listado en el apéndice de la norma, pero normalmente como regla general es que todo tiene IGB, ¿no? Y en cuanto al impuesto a la renta, me había olvidado de decirles, pero ya le había comentado anteriormente, que cuando se reparten dividendos, la tasa del impuesto es el 5%, ¿no? Cada vez que yo vaya a repartir dividendos a mis accionistas, si fueran del exterior, hago una retención del 5%. Y en el caso de Perú, si fueran peruanos, los accionistas, solo hago retención del 5% cuando el accionista es una persona natural. Si el accionista fuera otra empresa peruana, no hay impuesto a la renta que pagar. Porque el impuesto a la renta, en el caso de dividendos, me estoy refiriendo, solo recae sobre personas naturales domiciliadas o sobre personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas. Es una particularidad que tiene nuestra norma.
Ahora vamos a tratar de explicar de manera muy sucinta el tema de el IGB, cómo es que funciona, ¿no? Bueno, esto es lo que establecen los primeros artículos de la ley del IGB, señalando cuáles son los supuestos sobre los cuales se va a aplicar el mismo, es en venta de bienes, en prestación de servicios, en importación de bienes, en la primera venta de inmuebles, también en los contratos de construcción. Entonces, sobre todos esos supuestos es que se va a aplicar el IGB. De ahí tenemos la tasa, 18%, es mensualmente, que se presenta una declaración jurada. Generalmente hay un cronograma que se establece como fechas máximas de acuerdo al último dígito de RUC. Tienes una fecha máxima en la cual se paga el impuesto y se paga el mes siguiente, es decir, enero en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la tasa es muy sencillo, es el IGB de venta menos el IGB de compras, tasa 18. El IGB en el crédito fiscal normalmente en las facturas está discriminado, ¿no? El crédito fiscal se puede ir acumulando y se va utilizando conforme lo pida tu nivel de ventas. Inclusive puede tener que tenga más compras que ventas y eso se va arrastrando y no prescribe, porque eso se puede siempre, hasta el infinito, hasta que se gaste, se puede usar. No hay, como en otros países, la posibilidad de pedir la devolución. En este caso de IGB no se pide devolución, salvo en el caso de exportaciones, ¿no? Que es el único caso en el cual se pide la devolución. Hay algunos temas vinculados, y me parece que antes de pasar al impuesto a la renta, hay algunos temas vinculados al IGB, que por ejemplo es el tema de las detracciones, muy vinculado al IGB, porque se trata de aquel supuesto en el cual el proveedor al momento que el cliente al momento que le paga a su proveedor, le hace una retención, detracción, le decimos en Perú, por servicio se aplica normalmente. Se aplica por servicios y es del orden del 10% como regla general. Hay algunos servicios que es 12, pero son contados, y algunos que son bajos de 6, pero son especiales. Entonces, en este caso, cuando uno le factura un servicio a un cliente, el cliente lo que va a hacer es no pagarte completo, de una factura de 1.000 no te va a pagar los 1.000, sino que te va a pagar 900, y el 100 restante te lo va a depositar en una cuenta que abre las empresas en el Banco de la Nación. Y desde esa cuenta de detracciones del Banco de la Nación se puede pagar impuestos. Cualquier impuesto se puede pagar desde ahí, porque se considera que este régimen es como un régimen especial de adelanto de impuestos. Entonces queda en la cuenta del Banco de la Nación y tú lo puedes usar para pagar los impuestos que tengas que pagar. Y inclusive se da la posibilidad que en algunos casos, si pasado 3 meses no has usado la cuenta de detracciones, puedas solicitar la devolución de ese dinero, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, no sé, pues tengas bastante crédito fiscal y no vayas a pagar IGB, o tasa de impuesto a la renta muy baja y que de repente con las mismas detracciones estás cubriendo, pero te sobra siempre, etcétera. Puede haber miles de motivos. Entonces, después de un tiempo se puede hacer este tipo de cosas. Y también vinculado al tema del IGB, tenemos el tema de las percepciones. Sobre todo en la percepción en el caso del impuesto de importaciones, ¿no? Que, que establece lo siguiente, que cuando uno va a traer dinero, perdonen, el dinero, va a traer bienes al Perú, lo que establece la norma es que cuando se ingresa el bien, no solamente se paga el IVA de importación, el IGB de importación o el arancel que corresponda, sino que también va a haber allí que hacer un pago como regla general de 3,5, ¿ya? Como regla general de 3,5 del valor FOB al momento que ingresa el bien a Perú. O sea, es IGB, arancel si hubiera, y la detracción. Perdón, y la percepción. Ojo, percepción como regla general 3,5, pero si se trata de la primera importación, la tasa va a ser del 10, por lo que siempre recomendamos que si va a haber una importación, quizás la primera importación hacerla por un monto bajo, para que esta percepción no sea muy elevada, porque está un tema de flujo, ¿no? El tema de la percepción tampoco se pierde, porque también se usa para el pago de impuestos, así que no vayan a pensar que va a pasar algo respecto de eso, ¿no? No se va a perder, también es otro adelanto de impuestos que se puede usar también para el pago de otros impuestos. Entonces, esto es una manera muy general de ver el tema del IGB, el IVA.
En Perú, 18%, tal cual Chile, pagos mensuales, la metodología IGB de venta menos IGB de compras, y así básicamente es como funciona el IVA. Y justo amarrado con esto, obviamente vamos a tener el tema de la facturación, que en Perú casi ya es todo facturación electrónica, ¿no? Entonces, ¿y qué más podríamos decirles acerca? Bueno, y los libros también, que también son electrónicos y que todo está a nivel de SUNAT. Así que no hay mucho por ahí. Ahora veamos un poco del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta, lo que vamos a tener como tasa general es una tasa del 29,5, ¿no? Que se va a aplicar sobre todas las rentas que obtenga una empresa. No, esta es la forma como se calcula. Tenemos unos ingresos brutos, menos hacer costo computable, después la renta bruta, después tienes gastos, ingresos, etcétera, etcétera. Es una forma muy esquemática de presentarlo, ¿no? Esto es renta de tercera, que le decimos nosotros, o renta empresarial, también se le conoce. Y en cuanto al dividendo, lo que hablábamos anteriormente, la tasa va a ser del 5%, y retención, cuando se trate de dividendos que se van a distribuir, y en caso de sucursal va a tener que pagarlo haya o no se haya acordado la distribución de los mismos, como le mencioné ya antes. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta? El impuesto a la renta normalmente se paga mensualmente, igual que el IGB, con el IGB, es una sola declaración de IGB y de renta. Al mes siguiente, de acuerdo al cronograma, último dígito como máximo para presentarlo, o sea, tú lo puedes presentar del día siguiente, del mes siguiente, lo puedes presentar, pero tienes un límite máximo. Y la presentación, esas son de las presentaciones mensuales, pero luego tengo una presentación anual, ¿no? Que es normalmente entre fines de marzo, comienzos de abril. En ese periodo se establece la fecha de presentación de la declaración jurada anual, y lo que vamos a tener ahí es que el contribuyente va a ver hacia atrás si los pagos que hizo, los pagos mensuales, los PPM que le dicen en Chile, por ejemplo, cubren el pago del impuesto, el cálculo del impuesto a la renta total que se hace en el anual. Si cubre, bien, no hay nada que pagar. Si no cubre, se tiene que reintegrar la parte que falta. Y si pagó además, tienes dos opciones: o pides devolución de lo que pagaste de más, o lo puedes aplicar contra tus futuros pagos a cuenta del impuesto a la renta. Para el primer año, el pago a cuenta de renta, el pago mensual, es de 1,5 sobre los ingresos. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Y en los siguientes años es por un tema de coeficientes, se hace una operación matemática y se saca un coeficiente, y es sobre el cual se va a hacer el cálculo del impuesto, por si acaso. Entonces, eso es cómo funciona el impuesto a la renta. Ese régimen en el que he hablado, en el que mencioné, el 29,5, es un régimen general. Hay un régimen que se creó en el gobierno de Kuczynski, en los primeros, bueno, lo que duró en los primeros años, que era un régimen MIPE tributario, pero el cual, desgraciadamente, no se puede usar mucho a nivel de empresas a veces que vienen del exterior. ¿Por qué? Porque tiene un limitante. La norma habla de que si los ingresos netos no superan las 1.700 UITs, un aproximado de $2.100.000 de ingresos, entonces no puedes aplicar. Y cuando se le ha preguntado a la administración tributaria, porque habla de que tengo que sumar los ingresos de un grupo, te dice, de un grupo empresarial o de todas aquellas que estén vinculados directo o indirectamente a la empresa peruana que cree, le preguntamos, bueno, ¿y esta vinculación está referida solo a otras empresas peruanas que estén vinculadas a esta empresa que he creado? ¿O está también, debo de tomar en consideración los ingresos que esta empresa tenga sus empresas vinculadas en el exterior? Y la Administración Tributaria ha señalado que debemos de tener en consideración que la vinculación no solamente es nacional, sino también internacional. Con lo cual muchas veces nos deja sin la posibilidad a empresas que vienen del exterior de constituir una empresa que sea un régimen MIPE, porque si sumo el ingreso de la empresa peruana más los ingresos de las empresas vinculadas del exterior, entonces podría ocurrir que pasa de los $2.100.000 y no puedo estar en un régimen MIPE. El cual, por cierto, su tasa es bastante, yo diría, haciendo cálculos, es aproximadamente que te ahorras $5.000. Hemos hecho algún cálculo alguna vez que ahorramos unos $5.000. Te dice que por hasta los primeros $18.700 de renta, o sea, de ingreso menos gasto en la renta, pagaría el 10%. Y a partir de los $18.700 hacia arriba de ganancia, pagaría el 29,5 con la tasa normal. Esa es una tasa de escala progresiva acumulativa, la denominamos, ¿no? Como le digo, es más o menos un aproximado de $5.000 que te ahorrarías, pero que
se mata o no se puede acceder al régimen por el tema de la administración que ya ha señalado, que si pasa de 2.100.000 en el acumulado de ingresos de empresas peruanas, más sumado el ingreso de empresas vinculadas del exterior, no puedes asumir, no puedes ingresar al régimen. Otra cosa importante que en Perú se está dando bastante, que en los últimos meses, años, yo diría, ha tomado bastante importancia, es el tema de la bancarización, en el que te ha señalado que es obligatorio para las empresas usar medios de pago, ¿no? Los medios de pago que son depósito en cuenta, giros, transferencia de fondos, orden de pago, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques, o sea, se está combatiendo mucho el tema de usar efectivo en las operaciones. Y te dice, a partir de $500 tienes que usar un medio de pago. ¿Y cuándo cuándo se considera cumplida la bancarización? Cuando tú le pagas a la cuenta del proveedor. Es decir, si yo, Donald Chirinos, le quiero una factura a Mont, no se va a considerar que está pagado y que usaron un medio de pago y que estuvo pagado cuando me lo depositen a mi cuenta, a la cuenta de Donald Chirinos. Existe algunos supuestos de excepción en que la norma ha dicho, si Donald Chirinos te dice a ti, proveedor, perdón, cliente, Amont, que es mi cliente, me dice, oye, sé que no me lo depositas a nombre de Donald Chirinos, deposita a nombre de, no sé, uno de mis hijos. Bueno, ese depósito, antes de hacerse, lo tienes que comunicar a la administración, diciéndole, ojo, tengo una factura de Donald Chirinos, pero Donald Chirinos me ha pedido que no le deposite a su cuenta, sino que se lo deposite en la cuenta de su hijo. Y con eso, entonces, con una comunicación previa a la administración tributaria, se reconoce ese pago como que está bien hecho. Pero te pide, te dice que en caso no uses un medio de pago, que pagas en efectivo, que evites pagar, que no comunicaste, etcétera, en ese caso se va a considerar esa factura no tiene derecho a deducir costo-gasto. No te va a permitir deducirlo como costo-gasto. ¿Por qué no lo has bancarizado según las normas peruanas de bancarización? Recuerdo que Perú es un país un poco, yo diría, bastante informal. Entonces, a través de este tipo de normas, lo que está buscando la administración es formalizar y bancarizar mucho, ¿no? Hacer cada vez más extensivo el uso del sistema financiero. Pero aún así, hay algunos problemas. Pero ya sabemos, todo se tiene que bancarizar. Si no se bancariza o no se paga a la cuenta del proveedor original que emitió la factura, podría ocurrir que te desconozca la administración tributaria este costo o este gasto. Un tema también importante que consideramos siempre en nuestras charlas es el tema de las operaciones con no domiciliados. En este caso, lo que vamos a tener es los dos impuestos que antes hemos mencionado, el IGB y el impuesto a las rentas, puede verse afectado, pues tiene una repercusión el hecho de realizar operaciones entre un peruano y un proveedor del exterior, ¿no? Tenemos dos impuestos. En el IGB o el IVA de algunos países, lo que se considera es, y esto lo que voy a referirme, por favor, es básicamente para las operaciones de servicios que se contratan. Que contrata un cliente peruano a un proveedor del exterior. Básicamente servicio. No me voy a referir en esta parte de la exposición a venta de bienes porque eso tiene otro tratamiento distinto que no viene al caso comentar. Porque ya sabemos que en la venta de bienes, básicamente lo que va a haber es un IGB de importación al momento que pasa por aduanas, ahí vas a pagar el IGB, y no hay impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta básicamente está vinculado al tema de servicios. Entonces, ahorita me voy a centrar en el tema de servicios. Dicho eso, cuando un cliente peruano contrata un servicio del exterior, lo que vamos a tener que en ese momento va a surgir una obligación en parte del cliente peruano de pagar el IGB de ese servicio que ha contratado, pero siempre y cuando ese servicio haya sido consumido o empleado en el territorio nacional. Es decir, que el servicio que me presta el sujeto no domiciliado, lo he utilizado acá en Perú, lo he consumido o empleado acá. Entonces, en ese supuesto, si ha sido consumido o empleado en el Perú, el cliente peruano tiene que pagar el 18%. No es una retención, sale de su bolsillo, paga el 18% del IVA. Es como yo digo a veces una importación de servicios que no pasa por aduanas, es una importación por la misma naturaleza del servicio, que es inmaterial, no pasa por aduanas, pero surge en el cliente peruano la obligación de pagar
Y eso que paga, luego lo deduce como crédito fiscal, exactamente como si fuera una compra de bienes que hubiera ocurrido. Las características son, el sujeto que presta el servicio es un no domiciliado, el cliente es un domiciliado, un peruano, ¿no? Y el servicio es utilizado o consumido en territorio nacional. Entonces, el sujeto obligado viene a ser el cliente peruano. ¿Qué significa que haya sido empleado o consumido en territorio nacional? Significa que el uso inmediato o primer acto de disposición de ese servicio contratado lo he hecho en Perú. No es relevante que el servicio haya sido prestado parte en el país, parte en el exterior. Lo importante, también te dice la norma, es analizar las condiciones contractuales para determinar si hay que pagar o no pagar IGB, ¿no? Efectos en el pago, en el usuario, en el cliente peruano, es que él tiene que pagar el IGB, no paga el 18, luego lo va a deducir. Y efecto del IGB en el proveedor del servicio del exterior contratado, ninguno, porque él no se le va a hacer retención alguna por temas de IGB. En cuanto al consumido empleado, me gustaría ponerles un ejemplo donde ya la Administración Tributaria señaló cómo es que se tiene este concepto del consumido empleado. Resulta de un caso en el que una empresa peruana contrató a un comisionista en el exterior para que este comisionista del exterior, en Europa, en Francia, si no recuerdo mal, colocara las chompas de alpaca que elaboraba la empresa peruana. La empresa peruana contrata a este no domiciliado para que él busque clientes en Europa para sus chompas peruanas. Entonces, cuando vino la factura del exterior del comisionista, lo primero que se hizo una pregunta a la administración. ¿Tengo que pagar el IGB de la factura que me envió el comisionista francés por su servicio que realizó en Francia o en Europa al buscar clientes para mis productos, para que sean vendidos allá en el exterior, en Europa? Y la administración tributaria dijo, no, en este caso no hay, porque el uso inmediato o primer acto de disposición del servicio del comisionista, que era buscar clientes, no fue en territorio peruano, fue en territorio europeo. Y el IGB es un impuesto territorial, por tanto, no ha generado una obligación de pago del IGB, porque el servicio no ha sido consumido en territorio nacional. Eso como ejemplo, y lo vamos a ver que este mismo ejemplo me va a servir para el impuesto a la renta. En el caso del impuesto a la renta, también, ¿no? Cuando yo contrato el servicio, o en algunos supuestos de servicios prestados por no domiciliados, va a haber la obligación de pagar un impuesto en Perú. Hay una conexión que debe de haber entre el servicio prestado y el territorio peruano, ¿no? O sea, si se trata de predios o bienes alquilados, estos predios o bienes alquilados, que es un servicio de alquiler, tienen que estar en territorio nacional, ¿no? Si se trata de regalías pagadas por el uso de una marca, se supone que la marca tiene que haber sido usada en el Perú. Si se trata de préstamos, se supone que son préstamos que se hicieron en la empresa peruana, vino el dinero acá y acá se usó. Y así distintas cosas, tal como menciono en la diapositiva. Entonces, la regla general para considerar que un servicio ha generado o es una renta de fuente peruana y por tanto está afecto al impuesto a la renta peruano, es que esté prestado acá en Perú, que tenga algún tipo de conexión, le dicen a nivel doctrinario, con el territorio peruano. Hay dos excepciones en las cuales ya no te pide eso la propia norma, cuando se trata de un servicio digital o cuando se trata de una asistencia técnica. En ambos casos no te pide que venga necesariamente la persona a prestar el servicio en territorio nacional, puede prestártelo desde allá, desde afuera, en ese caso del servicio digital y asistencia técnica. Las tasas de retención, como regla general, básicamente es 30, yo diría. Hay algunas particularidades en intereses de préstamo, que ya les he mencionado anteriormente, cuando se trata de operaciones de préstamo entre no vinculadas, que es una tasa del 4,99, tasas disminuidas, por ejemplo, cuando se transfieren acciones en bolsa, la norma habla de un centro de negociación, pero que se está refiriendo básicamente a bolsas, en ese caso, y ciertas bolsas, la tasa de retención puede ser del 5, el dividendo también tiene una tasa del 5, las regalías tienen una tasa del 30, eso sí, y la asistencia técnica también tiene una tasa del 15, que es un caso especial, la asistencia técnica, ¿no? En el caso de la asistencia técnica, básicamente es la transmisión de conocimientos, ¿no? El legislador peruano ha considerado importante que empresas peruanas puedan contratar a empresas del exterior que le brinden algún tipo de conocimiento, que le transmitan un conocimiento. La norma habla de proporcionar conocimientos especializados, no patentables,
que sean necesarios en el proceso productivo de comercialización, de prestación de servicios o de cualquier actividad del cliente peruano. Entonces, en ese caso, como me interesa como legislador que se importe conocimientos, ¿no? No patentables, conocimientos, para que yo mejore mi proceso productivo, mi proceso de comercialización, mi proceso de prestación de servicios, en ese caso te pone una tasa disminuida, ya no la tasa del 30 que hablábamos antes, sino una tasa del 15. Y la norma de manera específica menciona que los servicios de ingeniería, que los servicios de investigación y desarrollo de proyectos, asesoría y consultoría financiera, también, entre otros, se debe de considerar como asistencia técnica. Y te dice cuáles no, ¿no? Y en el caso del servicio digital, es un caso particular en el cual, si bien no viene nadie a territorio peruano a prestar algún servicio, se ha considerado que genera una renta de fuente peruana y se tiene una tasa del 30. El servicio digital básicamente está referido a aquel servicio que se considera que es automático, que se presta a través del Internet, ¿no? Y que no podría ser viable si es que no hubiera la tecnología de la información, es decir, los sistemas informáticos. Entonces, como se utiliza económicamente en el país ese servicio automático, ese servicio digital, allí, si bien el prestador de servicio está en otro país y me lo hace online, se considera que ese pago es una renta de fuente peruana y por tanto tiene que tributar un 30%. ¿Ya? Y allí hay toda una normativa de los supuestos que también se consideran como tal. También la norma consideró que puede haber casos en los que haya un servicio digital y a la vez una asistencia técnica. Y la norma te dice, lo mejor es discriminar en la factura qué parte es servicio digital, qué parte es asistencia técnica, porque tienen tasas diferenciadas. Yo diría inclusive que es mejor facturarlo de manera distinta. Una factura por asistencia técnica, una factura por servicio digital, ¿no? Y te dice, y si no puedes discriminar cuál es la parte de asistencia técnica y servicio digital, entonces lo que predomina, esa va a ser la tasa que se va a aplicar. O sea, si predomina la asistencia digital, perdón, la asistencia técnica, va a ser una tasa del 15. Si predomina el servicio digital, lo que va a ser es una tasa del 30. Bueno, todo esto como manera general. Perú tiene actualmente algunos convenios firmados con estos países, entre los cuales el más usado, diría yo, a mi criterio, es el de Chile, ¿no? Y en el cual se ha establecido como regla general que cada país, Chile, Perú, el residente de cada país va a pagar su impuesto en su país de residencia. Es decir, si se trata de un proveedor peruano que le brinda servicios a un cliente chileno, el proveedor peruano paga su impuesto en Perú. Entonces, el cliente chileno no le va a hacer retención, salvo algunos supuestos específicos. Y viceversa, si se trata de un proveedor chileno que le presta servicios a un cliente peruano, los países han quedado que el proveedor chileno paga su impuesto a la renta en Chile y, por tanto, cuando le facture al cliente peruano, el cliente peruano no debe hacerle retención y, reitero, salvo algunos supuestos específicos que son estos, básicamente, ¿no? Esta es la norma peruana. Estoy ahora viéndolo desde el punto de vista peruano. Un cliente peruano o un proveedor de servicios chileno. Si me brinda un servicio de territorio nacional, tasa de retención 0. Si me es una asistencia técnica, tasa de retención 0. Acuérdense que en Perú es 15, ¿no? Si se trata de dividendos, lo mismo, 5% para todos. Intereses por préstamos, entre empresas vinculadas, la legislación peruana establece 30, pero el convenio para evitar el doble imposición de CDI, como le decimos nosotros, ha establecido un límite. Le he dicho 15 como máximo, le puedes cobrar. Entonces, si se trata de préstamos entre empresas vinculadas, te dice, yo te debería retener 30, pero como se trata de Chile, máximo 15. En las regalías, también la tasa de retención debería ser 30, pero el convenio estableció máximo 15. En ganancia de capital, venta de acciones de bolsa, se estableció 30, y en ganancia de capital, en venta de acciones fuera de bolsa, la tasa de retención va a ser 30, así que viene la ganancia, precio de venta, precio de compra, el diferencial, eso es la ganancia de capital de las acciones, ¿no? Me estoy refiriendo básicamente. Y si se trata de ganancias en bolsa, va a tener una tasa de retención del 5. Pero en aquellos casos como de intereses, como la distribución de dividendos, como el préstamo, como la regalía, en el caso en el que te hagan retenciones, la norma también ha establecido que si te hace retención la empresa peruana por alguno de los conceptos antes mencionados, tú, empresa chilena, tienes la posibilidad de usar ese impuesto que se te retuvo como un crédito a tu país. Te lo puedes llevar, por llamarlo de alguna manera. Lo puedes llevar a Chile y usarlo como crédito al momento que calculas tu impuesto. Es decir, le dices al fisco chileno, ojo, me toca pagar 30, ¿no? Sí, pero mira, yo ya pagué 15 en Perú. Así que ahora lo que me falta pagar sería 15 acá, por dar un ejemplo en números. Entonces, eso es importante. Hemos considerado, y con esto ya estamos acabando, algunos casos prácticos, ¿no?
una empresa peruana que, por ejemplo, le presta un servicio a una empresa argentina con la cual no tenemos convenio, ¿no? En principio, perdón, una empresa argentina que le presta servicio a una empresa peruana con la cual no tenemos convenio, Argentina no tiene convenio con Perú, ¿no? Ellos me envían una factura por 10.000, Perú, que es el cliente, va a tener que hacer una retención, ¿no? Del 30. Entonces, no, envío una factura por 10, pero Argentina va a recibir 7.000, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una retención del 30, o 8.500 si, por ejemplo, se trata de una asistencia técnica en la que hago una retención del 15, ¿no? Una retención disminuida, le decimos así, a nivel tributario. Y Perú va a tener que pagar el IGB de esa factura. Y ese IGB, luego que se pague, va a poder deducirlo como crédito. Ojo, que en este supuesto estamos hablando siempre que el servicio se prestó en territorio peruano, ¿no? O sea, vino a Argentina, vino a Perú a prestar el servicio. Si, por ejemplo, se tratara de Chile, y con esto vamos a ver la diferencia, ¿no? Si Chile, por ejemplo, me manda un honorario por un servicio que me presta de 10.000, en principio Perú, si me envía la factura con su certificado de residencia, eso es muy importante, el certificado de residencia emitido por el Servicio de Impuestos Internos de allá, que acredita que es chileno y que puede aplicar al convenio, me manda esos dos documentos, Perú no le debería retener nada en principio, ¿no? Si no me envía el certificado de residencia, el proveedor chileno, el proveedor de servicio chileno, Perú va a tener que hacer la retención del 30. Entonces, es sumamente importante el certificado de residencia, ¿ya? Entonces, en ese caso, Perú no retiene, si me envía el certificado, si no me envía el certificado, retengo, y adicionalmente Perú tiene que pagar el IGB de lo que habíamos hablado antes. ¿Qué cosas son importantes? Ya, esto sí, prometo es la mina final. ¿Qué es importante? Celebrar contratos. Sumamente importante celebrar contratos. Ya, porque ahí es donde voy a poner en blanco y negro cómo va a pagar, en qué consiste el servicio. Le va a servir tanto a su cliente peruano como a ustedes. Obtener el certificado de residencia, ¿no? Porque cuando facturo y no quiero que me retengan, cuando me retengan disminuido, le tengo que mandar, la única manera en que me puedo hacer eso es obteniendo el certificado de residencia, que debe de ser referido a periodos respecto de cuáles emito el comprobante. Acreditar la prestación de servicio es sumamente importante. Si le facturo, yo le mandaría aparte el informe, un informe, reporte, donde yo le diga, oye, esto hice para ti. ¿Por qué? Porque la administración tributaria peruana es muy probable que se lo pida. Le va a decir, ya, tengo acá la factura, tengo el contrato, tengo el certificado de residencia, pero ¿cómo acredita que efectivamente hubo un servicio por parte de la empresa chilena? El informe reporte. Y algo que es también muy importante es llevar el control de trabajadores que se han desplazado al Perú. ¿Por qué? Porque dentro del convenio existe una norma que te dice que si la empresa chilena está más de 183 días en territorio nacional a través de su personal, se configura un establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? El establecimiento permanente es aquella entidad que está en otro país por un periodo determinado por la legislación de ese otro país, por un periodo determinado, que hace que tribute finalmente en Perú, que ya no se aplica el convenio y que hace que esa empresa chilena, por ejemplo, que ha pasado más de 183 días a través de su personal en Perú, tenga que tributar impuesto a la renta, IVA, etcétera. Ya no aplica el convenio, se le va a aplicar, se le va a tratar, perdón, como si esa empresa chilena fuera un contribuyente peruano. Ojo, los días se cuentan por empresa, es decir, no es que una persona tiene derecho a 183, otra persona 100, no, se cuenta por empresa. Si todos van sumando. Vino el gerente general y estuvo 10 días. Vino un personal desplazado para hacer una obra y estuvo 180 días, se suman. Ya, se suman cuando son plazos distintos, obviamente. Si si el gerente general vino en marzo y el trabajador vino desde abril hasta 180 días, hasta octubre, septiembre, son fechas distintas. Si están en los mismos días, se cuenta uno solo por día, pero como están en fechas distintas, entonces tú sumas los 10 días del gerente general más los 180 días del trabajador que vino, van 190. Ojo con eso. Hay que tener un control del número. Y también es importante para ustedes también, cuando le vayan a pagar, si es que en algún momento hacen alguna retención, pedirle el certificado de retención a su cliente peruano. Estos son lo que yo conozco como una factura de exportación de parte de ustedes, ¿no? Y el certificado de residencia es el certificado de residencia chileno, el que entiendo se obtiene online. Bueno, eso es lo que hemos querido hoy día compartir con ustedes. Y para cualquier cosa, quedamos a su disposición. Tienen ahí ustedes mi correo, por si necesitan algo de parte de nosotros, alguna aclaración, algo, y quedamos a su disposición para cualquier otra oportunidad. Espero haya sido lo suficientemente claro y siéntase con total libertad de poder
hacer las preguntas que consideren pertinente. Ahí está mi correo para cualquier cosa. Encantados de saludarlos y que tengan todos un buen fin de semana. Y hasta la próxima. Hasta luego.